Buenos días, buenas tardes, buenas noches y finalmente lo consiguió el Manchester City. Después de tantos intentos se ha coronado por primera vez campeón de la UEFA Champions League. El conjunto dirigido por Guardiola disputó una final un tanto discreta, porque a mi entender el Inter terminó siendo superior, no sé si en todas las facetas del juego, pero por lo menos había justificado lo hecho dentro del campo como para llevarse algo más. Sin embargo, los partidos se ganan con goles. Rodri metió en el segundo tiempo la única que le quedó casi en el punto de penal, mientras que Lukaku sobre el final cerró un gol imposible de fallar en esta instancia del torneo. Con esta victoria, Pep Guardiola logra la tercera Champions de su historia, tras haber logrado hace 12 años la última con el Barcelona y también tras haber logrado la primera en la temporada 2008-2009. Logró finalmente llevar al equipo inglés a lo más alto, y en esta final, en la cual la paridad estuvo inmersa durante todo el partido, el Manchester City terminó superando al Inter. Empecemos. Vamos a comenzar repasando las alineaciones de ambos equipos, sin sorpresas en general. Todos sabíamos cómo iba a jugar el Manchester City, todos sabíamos cómo iba a jugar el Inter. Guardiola sabía lo que iba a proponer Inzaghi sabía lo que iba a proponer Guardiola, por lo que la previa de la final ya estaba escrita con bastantes semanas de anterioridad, salvo que en los partidos previos, recordemos que los dos conjuntos se coronaron campeones de las copas nacionales de sus respectivos países. El Manchester City derrotó al Manchester United en la final de la FA Cup, mientras que el Inter de Milán hizo lo propio frente a la Fiorentina en la Copa Italia. Salvo que hubiera algún lesionado en alguno de estos partidos, la realidad es que la formación inicial de ambos conjuntos ya estaba prescrita con anterioridad. Había alguna duda en el City por una molestia que tenía Walker, que finalmente no fue titular, pero no cambiaba mucho el panorama de lo que iba a ser el conjunto inglés dentro del terreno de juego. Y por el lado del equipo italiano, Henrik Mkhitaryan era quien se encontraba entre algodones y tampoco fue titular. El croata Marcelo Brozovic terminó estando desde el arranque si comparamos el equipo de Inter, que jugó las semifinales contra el Milan. En definitiva, repaso rápidamente las formaciones de ambos equipos. Por el lado del Manchester City es difícil decir con qué esquema jugó el City, porque la realidad es que uno, cuando arma la formación, hace una línea de 4 defensores, 3 mediocampistas y 3 delanteros, pero la realidad es que después vemos a Stones jugando en la mitad de la cancha, que vemos a De Bruyne en este caso poniéndose en la misma línea que Rodri, que vemos a los que normalmente son centrales como Akanji y Ake jugando como laterales, por lo que es bastante complicado decir cuál es el esquema táctico con el que Guardiola ha logrado consagrar campeón al Manchester City. Por suerte le ha salido bien. En otras instancias estos inventos no le han salido de la mejor manera. Recordemos que en la final de la Champions 2020-2021 puso a Gundogan como pivote y dejando a Rodri en el banco, y eso le terminó costando caro en aquel partido contra el Chelsea, pero en este encuentro hizo algo que venía haciendo durante toda la temporada y ya contra el Real Madrid le había dado frutos. En definitiva, los 11 del Manchester City fueron Ederson en el arco, los 4 defensores fueron Akanji, Rubén Díaz, Stones y Ake. En la mitad de la cancha se desempeñaron Rodri, el capitán del equipo, Ilkay Gundogan y Kevin De Bruyne, y adelante jugaron por los costados Bernardo Silva y Jack Grealish, y el centro delantero y referencia de área fue Erling Haaland. Por el lado del Inter, como dije anteriormente, sin sorpresas, el arquero, los 2 carrileros, la línea de 3 defensores centrales, los 3 mediocampistas y el doble 9 en el centro delantero. André Onana estuvo en el arco, el carrilero por el costado derecho fue Denzel Dumfries, por el costado izquierdo jugó Federico Di Marco. La línea de 3 defensores centrales estuvo compuesta por Matteo Darmian, Francesco Acerbi y Alessandro Bastoni. En la mitad de la cancha jugaron Nicolo Varela, el capitán del equipo Marcelo Brozovic y Hakan Çalhanoğlu, y la pareja de atacantes estuvo conformada por Edin Dzeko y Lautaro Martínez.
Es verdad que si hacemos una comparación con la cantidad de llegadas de gol que normalmente suele tener el Manchester City en cada uno de los partidos, parece que en este cotejo se quedó bastante corto, porque únicamente remató 7 tiros efectivos al arco. Y por el lado del Inter, si bien tuvo más, fueron un total de 6, hay que decir que hasta el minuto 70 solamente había rematado 3 veces, por lo que estaba haciendo una final con escasas ocasiones para convertir para ambos conjuntos, algo que seguramente es normal, porque la realidad es que los dos equipos suelen cuidarse muchísimo más. Ya de por sí el Inter es un elenco que suele priorizar lo defensivo por encima del ofensivo, más allá de que juega con 2 carrileros con características más de ataque que de defensa y con 2 centrodelanteros que obviamente suelen tener un muy buen promedio de gol. Sin embargo, en esta ocasión dio un pasito para atrás e intentó aprovechar cada una de las oportunidades que el equipo de Guardiola le permitió. Por el lado de Pep, lo más positivo tiene que ver con que en ningún momento se desesperó. Es verdad que no jugó como en otros cotejos, está claro que la cabeza también pesa muchísimo, que el Manchester City perdiera otra final después de todo lo que tuvo que trabajar para volver a alcanzar este encuentro definitivo, porque a mi entender su juego estaba en el máximo esplendor y era muy complicado que algunos de estos futbolistas volvieran a tener la enorme temporada que tuvieron en esta 2022-2023, y no sabemos si efectivamente iban a poder conseguir nuevamente alcanzar este desempeño. Por eso mismo parecía que era esta oportunidad, o no sé si nunca más, pero por lo menos en el corto plazo el City no iba a poder demostrar el mismo rendimiento tan continuado y regular que mostró durante toda esta temporada, sobre todo desde el mes de febrero en adelante, donde le arrebató la liga al Arsenal, la Premier League, con una contundencia total, un encadenamiento de victorias consecutivas, ganó la FA Cup y ahora ha conseguido la triple corona del fútbol europeo al ganar esta Champions League. De hecho, Guardiola es el único entrenador que la ha conseguido en 2 oportunidades, primero con el Barça y ahora con el Manchester City. Por el lado del Inter, en este partido no se vio por debajo de su nivel normal. Quizás nunca ha sido un equipo que arrolle a los contrincantes. De hecho, de por sí en las semifinales contra el Milan terminó definiendo la serie en los primeros 10 minutos en el partido de ida. Después, los siguientes 170 terminaron siendo parejos, con un tanto de Lautaro Martínez en el cotejo de vuelta que terminó liquidando la serie definitivamente. Pero tampoco es que es un equipo que te pase por arriba. El City sí lo es, pero en esta final el Inter estuvo a la altura de las circunstancias y en ese primer tiempo se vio todo lo que hablé recién, una paridad total. Ninguno de los dos equipos se pudo sobreponer sobre el otro. De hecho, el Manchester City ni siquiera tuvo tan elevada la posición de la pelota como la suele tener. Estamos hablando de que el equipo de Guardiola suele aproximadamente tener un porcentaje de posesión de balón de entre el 63 y el 68% y solamente la tuvo el 55%, que es más que el Inter, algo totalmente lógico por las características de los jugadores y el planteo del entrenador, pero en general estuvo muy por debajo de eso porque no solamente juegan las piernas y lo futbolístico, sino también lo anímico y mental. Y de esto hay que hablar cuando mencionamos lo que le pasó a Kevin De Bruyne, segunda final consecutiva en la que tiene que salir reemplazado. Una lesión muscular lo dejó afuera a los 36 del primer tiempo, ingresó un Phil Foden y aunque obviamente la jerarquía puede ser menor más allá del gran nivel que tiene Foden, De Bruyne es uno de los mejores, por si no decir el mejor mediocampista del mundo, y el City en general no lo sintió, no porque estaba haciendo un gran partido, sino porque el equipo de Guardiola ya tiene bien decidido lo que hay que hacer dentro del terreno de juego. Y en el segundo tiempo llegaría finalmente el éxtasis total por parte de los hinchas, de los jugadores, del cuerpo técnico y de todo el mundo en el Manchester City, porque a los 23 minutos Rodri agarraría un balón prácticamente en el punto de penal y con el pie abierto la puso al palo izquierdo de Onana, que estaba teniendo una buena final, tuvo un gran torneo el guardameta del Inter, pero nada pudo hacer en esta jugada. No llegaron a tiempo las coberturas para tapar el remate del mediocentro español y el City se ponía a ganar 1-0. Y quizás a uno ahí podía llegar a pensar, bueno, el Inter se desespera, va con todo el ataque y el City termina liquidándolo en alguna contra esporádica, porque ya de por sí el conjunto de Guardiola no es de salir al contraataque. Nada de eso pasó, porque la cabeza empezó a jugar en los futbolistas del City y las dos más claras, clarísimas diría yo, las terminó teniendo el Inter. Primero, antes del gol de Rodri, en una mala salida en la cual no se entendieron ni Akanji ni Ederson, Lautaro Martínez decidió mal. En vez de tocar el medio para Lukaku
Lukaku, que ya había ingresado por Edin Dzeko de flojo partido el bosnio, remató y el arquero brasileño, que terminó convirtiéndose quizás en la gran figura en definitiva de la final por esta pelota que tapa y la que le tapó sobre el cierre a Lukaku, un cabezazo en la cual primero la baja muy bien a Serbia hacia el medio y Lukaku cabecea prácticamente sin oposición. Es cierto que la pelota fue tan rápido que no pudo darle giro el suficiente al cabezazo como para que el balón, en vez de ir hacia donde estaba Ederson, fuera uno de esos palos, lo que hubiera provocado que el guardameta sudamericano no pudiera hacer nada. Sin embargo, Ederson la tapó muy bien y terminó evitando que el Inter empatara sobre el final del partido, porque no sabemos en definitiva lo que iba a ser el tiempo de alargue si esto pasaba. Es cierto que Guardiola también planificó este partido igual que lo que había hecho en los anteriores compromisos, no por la manera de jugar, sino porque los únicos dos cambios que hizo, estamos hablando de la salida de De Bruyne y el ingreso de Foden y posteriormente la salida de John Stones y el ingreso de Kyle Walker, ambos fueron por la lesión de quienes empezaron siendo titulares. En el banco quedaron dos jugadores muy importantes y que tuvieron un nivel muy destacado a lo largo de toda esta temporada, como Julián Álvarez y Riyad Mahrez, que no vieron ni siquiera un minuto en este encuentro definitivo. En resumen, el Inter hizo todo lo posible para ganar el partido cuando estaba empatado y para igualarlo cuando estaba cayendo. No alcanzó por cuestiones del fútbol. Está claro que hace 2 años, cuando el City pierde la final con el Chelsea, no había sido mejor que el equipo inglés y en esta oportunidad tampoco lo fue mejor que el elenco italiano. Pero las finales claramente se ganan y tienen un sabor especial a otra clase de partidos. Si el City hubiera hecho este mismo encuentro contra el Real Madrid en semifinales, seguramente no estaría en este cotejo definitivo. Normalmente en las finales se ven pocos goles. De hecho, las últimas 4 finales de la UEFA Champions League terminaron con un resultado corto, 1-0. En la temporada pasada, el Real Madrid le ganó 1-0 al Liverpool, en la anterior, el Chelsea le ganó 1-0 al City, y en la anterior, el Bayern 1-0 al PSG. Y si nos vamos más atrás, hay que ir a un triste 2-0 del Liverpool al Tottenham, en la que para mí fue la peor final, por lo menos de los últimos 15 años de la Champions. En esta ocasión, ninguno de los dos equipos brilló, pero por lo menos la emoción se mantuvo hasta el final. Y lo que muchos se preguntaban en la previa, por suerte, ya Pep Guardiola no lo tiene que responder de ninguna manera. ¿Era un fracaso si el Manchester City no lograba coronarse con esta Champions? La realidad es que era nuevamente empezar de cero. Si bien es cierto que en lo que respecta a la palabra, el entrenador español no decía lo mismo, porque de hecho hizo una entrevista antes de jugar este importante partido y cuando le preguntaron qué es lo que pudiera llegar a pasar si el City no se consagraba campeón y si no levantaba la orejona, él mismo confesó que el año que viene iban a volver a intentarlo sin ningún tipo de inconveniente. Sin embargo, está claro que la recurrencia de finales perdidas en este caso hubiera provocado cierto envión negativo en el seno interno del Manchester City. Algo, por ejemplo, lo que sucedió con el Atlético Madrid, que perdió la final del 2013-2014 contra el Real Madrid, 2 años después volvió a llegar a la final y volvió a caer. Y a partir de ahí, en la Champions nunca ha vuelto a tener un papel verdaderamente destacado. En el caso de Manchester City, claramente por su manera de jugar, tiene más posibilidades de alcanzar la final, ya que, por ejemplo, si nos guiamos por los resultados en esta Champions, terminó invicto. De 13 partidos que disputó, ganó 8 y empató 5. En la fase regular terminó ganando 4 partidos y empatando 2, mientras que en las fases finales, tanto en octavos, cuartos como semis, ganó un partido y empató el otro, mientras que obviamente se coronó en este cotejo definitivo ante el Inter. Guardiola logró llevar a un equipo a lo más alto del mundo, es cierto, tuvo que gastar dinero. Ningún campeón de Champions logra levantar el título sin invertir la suficiente cantidad de euros como para armar un plantel competitivo. Acá lo que nos podemos cuestionar es que muchos equipos gastan la misma cantidad de dinero que el City y ni siquiera logran tener el estilo de juego necesario como para poder siquiera ser candidatos a levantar la Champions. En el caso del City está claro que capaz que no era el máximo candidato al principio, peleaba ese lugar con el Real Madrid y el Liverpool, que eran los dos equipos que habían alcanzado la final la temporada pasada. Pero aún así, durante el transcurso de toda la 2022-2023, el elenco de Guardiola se fue transformando sin lugar a dudas en el máximo favorito a levantar el torneo y por algo, antes de este encuentro ante el Inter,
La realidad es que todos daban por amplio favoritismo al equipo inglés. Es verdad que después dentro del campo de juego, y esto lo repito una vez más, juega mucho lo mental y por eso mismo la realidad es que no se vio la gran superioridad del Manchester City sobre el Inter. El partido fue parejo y la verdad es que si Lukaku hubiera metido esa última pelota al minuto 87 de partido, hubiéramos ido a la larga y hubiera sido lo más justo por el desarrollo del cotejo en sí. No terminó sucediendo, el City terminó levantando la copa, primera Champions League para el conjunto inglés y tercera Liga de Campeones en la carrera de Pep Guardiola como entrenador. Y terminó finalmente la temporada europea, ahora nos vamos a encontrar con un mercado de pases que verdaderamente va a ser espectacular. Un City que logró ser sin lugar a dudas el mejor equipo de Europa durante toda la temporada y no solamente en cuanto al juego logrado, sino que logró transformarlo en títulos. Una Premier League conseguida, quizás no con tanta superioridad como las anteriores, pero aún así ganando el título a un equipo muy serio como el Arsenal. En la final de la FA Cup logró imponerse al Manchester United, la primera final entre los dos equipos de Manchester en el torneo más antiguo de toda la historia del fútbol, y obviamente faltaba cerrar esta temporada con el torneo más importante de todos. La Champions League siempre es el mayor objetivo de todos los clubes del fútbol europeo. El City no solamente que tenía como meta eso en esta temporada, sino que a lo largo de los últimos años, luego de empezar a volver a ser importante a nivel europeo, tenía que levantar por fin la orejona y de la mano de Guardiola y de un plantel con muchísimos jugadores de jerarquía y que algunos de ellos estuvieron al máximo de su rendimiento gracias al entrenador, por fin logró levantar la tan ansiada copa.